La creación siempre ha sido un tema de especial interés porque a todos nos gusta saber, nos gusta pensar de dónde venimos, cómo se originó todo lo que existe, cuál es el origen del mundo, el origen del universo. Y cuando se profundiza en este tema, lógicamente se llega a la conclusión de que todo lo que hay, de que todo lo que existe, requiere de un creador. Y ese creador solamente puede ser Dios nuestro Señor. Vamos, por tanto, en esta sesión a hablar de Dios creador. Y para ello comenzamos señalando que la creación tiene una gran importancia porque es, como dice el compendio del Catecismo de la Iglesia, el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Dios nuestro Señor tiene un plan para salvarnos, un plan para redimirnos y abrirnos las puertas del cielo. Pues el fundamento de todos esos designios, esos planes salvíficos de Dios, comienza precisamente con la creación, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Cristo es la culminación precisamente de ese plan de salvación que Dios tiene para los hombres, que comienza con la creación. Tanto la Biblia como el credo inician con la confesión de fe en el Dios creador. Decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hay una afirmación de fe en que el creador de todo es Dios nuestro Señor. Dice también el compendio que la creación es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. La primera respuesta porque precisamente cuando nos preguntamos de dónde venimos, de dónde se ha originado todo y cuál es el fin que incluye lo que ha sido creado, la respuesta la encontramos solamente en la creación. La noción de creación, que puede ser compleja y no es fácil llegar a ella, se captó a partir de la revelación judeocristiana, de esa revelación que Dios hace en el Antiguo Testamento, donde deja claramente establecido y transmite la idea de que Él es el creador de todas las cosas. Esa noción de creación, pues, se captó bien, se entendió, se perfiló a partir de esa revelación judeo-cristiana. El catecismo señala que por un lado la creación es un misterio de fe. Un misterio de fe quiere decir que Dios lo ha revelado, que no lo podemos comprender del todo, por eso tiene carácter de misterio, pero que está previsto por Dios que nosotros podamos adherirnos a través de la fe a esa verdad de la creación. Pero por otra parte, es una verdad accesible a la razón. Quiere decir que a través de la sola razón se puede llegar a concluir que todo ha sido creado por Dios. Sin embargo, ese recorrido no deja de ser complejo y tampoco podemos esperar que con la sola razón se pueda llegar a tener una idea muy clara de lo que significa esa creación. Por tanto, el camino para conocer este misterio y esta realidad es mixto. Por un lado es un saber de fe y por otro lado un saber de razón. La creación se puede entender de dos maneras. Se suelen distinguir dos modos de entenderla. Uno es la llamada creación active sunta, quiere decir asumida activamente, entendida
activamente, quiere decir que se refiere a la acción de crear. Por eso es activa. Es el acto creador de Dios. Ese acto creador tiene un efecto. Crea unas realidades que son precisamente la consecuencia del acto creador. Y en ese sentido se puede hablar de lo creado, la creación en el sentido pasivo, y por eso se habla de la creación pasive sumpta, tomada pasivamente. Es toda la realidad creada, todo lo que existe y ha sido creado por Dios. El catecismo afirma que la creación es obra común de la Santísima Trinidad. Y esto, pues no podemos perderlo de vista, porque siendo Dios uno, pero también trino, tres personas y un solo Dios, su obra de creación, su acto de crear, es de las tres personas. ¿Fruto de qué? Fruto de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque para crear se necesita ser todopoderoso y solo Dios tiene esta característica de ser omnipotente. Es también fruto de su sabiduría, porque con la sabiduría se gobierna todo lo que existe, se dirige todo lo que ha sido creado hacia su fin. Y también es fruto del amor de Dios, porque Dios no tenía necesidad de crear nada. Lo hace solamente por una razón de amor, porque quiere hacernos partícipes de su bondad, de su bien, del bien del que Él goza. Por tanto, solo desde esta perspectiva, desde este punto de vista, se puede entender el porqué o el para qué de la creación. Dios quiere manifestarnos su amor al crear toda la realidad existente entre la que se encuentra el ser humano. Las obras ad extra, es decir, hacia afuera de la Trinidad, son comunes a las tres personas, es decir, toda acción de Dios que trasciende en cuanto que se traduce en un efecto externo a Él, se atribuye a las tres personas. Las tres intervienen en esas acciones hacia afuera, ad extra. Entre estas acciones está, lógicamente, la creación. Dice el catecismo que cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Este ya es un matiz importante. Quiere decir que las tres personas intervienen en la creación, intervienen en la acción ad extra, pero cada una de ellas realiza esa obra según su propiedad personal. ¿Qué significa esto? Es el tema de la llamada apropiación de los atributos esenciales del obrar creador. Es decir, que aunque la acción ad extra es de las tres personas, se puede apropiar cada una de ellas un aspecto específico de ese acto creador. La omnipotencia corresponde al Padre. Dios Padre es omnipotente, y cuando se habla de omnipotencia se atribuye especialmente al Padre. La sabiduría es apropiada por el Hijo y el amor por el Espíritu Santo. Omnipotencia, sabiduría y amor, atributos esenciales del obrar creador, que se refieren respectivamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro del Génesis, la primera frase es esta: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Así comienza la Biblia. ¿Y qué significa esta primera expresión? Pues tres cosas
se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. Primero, que el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Es decir, que el origen de todo está en Dios. Después, que Él solo es creador. Quiere decir que nadie más que Él es creador. Solamente Él es creador. Y en tercer lugar, que la totalidad de lo que existe, que se expresa en la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Son palabras del Catecismo de la Iglesia. Tres ideas, pues, afirmadas en esa primera expresión que aparece en el Génesis. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Dios es el que origina todo, es el único creador y todo lo que existe depende de Él. La expresión final de esta cita que dice, depende de aquel que le da el ser, esta expresión, le da el ser, equivale a crear. Crear es dar el ser a quien no lo tiene. Por tanto, la creación solamente puede ser obra de Dios, porque es el único que puede sacar el ser de la nada. Por eso solo Dios puede crear en sentido propio. A veces en el lenguaje ordinario utilizamos expresiones, esta persona es muy creativa, esta obra es creación de tal artista, etc. Pero en sentido estricto y propio, solamente Dios puede crear. Crear significa originar las cosas de la nada. Ex nihilo se dice en latín, de la nada. No de algo preexistente, no de algo que ya estaba ahí y de lo cual se saca algo, sino que es sacar las cosas de la nada. Para eso, para realizar esta acción, esta obra de pasar de la nada al ser, se requiere una potencia activa infinita, la cual solo corresponde a Dios. Por eso es congruente apropiar la omnipotencia creadora al Padre, como lo señalaba hace un momento. La omnipotencia se atribuye al Padre, porque Él es en la Trinidad la persona de quien proceden las otras dos. El Padre es la persona de la que dependen, o de la que, mejor dicho, proceden el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, afirma Santo Tomás, es el mismo ser subsistente. En latín, ipsum esse subsistens. Esta es una expresión metafísica de gran envergadura, de gran importancia, de gran trascendencia. El mismo ser subsistente. ¿Qué significa esto? Significa que solamente puede ser subsistente quien no depende de nadie que le haya dado el ser, y que a su vez es origen del ser de los demás. Dios es Él, el ser subsistente. Él, cuando se revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Pues tiene relación esa expresión con esto que Santo Tomás denomina ser subsistente, que subsiste en sí mismo y por sí mismo. Es, por ser subsistente, causa primera, absolutamente trascendente al mundo. Causa primera que está fuera de todas las realidades limitadas y contingentes, creándolas. Pero por la participación de su ser en las criaturas, está a su vez íntimamente presente en ellas. Crear significa dar el ser, hacer a la criatura partícipe del ser de Dios. Eso significa crear. Y las criaturas, las realidades creadas, nosotros,
Existimos gracias a que participamos del ser de Dios. Por lo tanto, la relación que Dios tiene con nosotros, por un lado es trascendente, causa primera, pero por otro lado es íntima, porque toda criatura recibe de Dios su ser, participa del mismo ser de Dios. Esta idea de la participación tiene gran aplicación para explicar todo el concepto metafísico de la realidad y para comprender la conexión de la criatura con el Creador. Después de hablar de Dios Padre, hablamos de Dios Hijo. Así lo decimos en el credo, por quien todo fue hecho. Vamos a ver qué significa esta expresión. La literatura sapiencial del Antiguo Testamento presenta el mundo como fruto de la sabiduría de Dios. El mundo ha sido creado por la sabiduría de Dios. En el libro de la sabiduría, precisamente, se dice que la sabiduría estaba presente cuando hiciste el universo. Palabras dirigidas a Dios mismo. Esa sabiduría que estaba presente cuando hiciste el universo, es decir, ya existía esa sabiduría. Y el catecismo explica que este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Es decir, el universo. No es producto de una necesidad. Dios lo ha creado libremente, pero a su vez con un orden. Y ese orden que hay en el universo es fruto de la sabiduría. Pues nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Esa sabiduría se identifica con Cristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo. Y nosotros, así como participamos del ser de Dios, participamos también de esa luz del entendimiento divino, de la inteligencia de Dios. Y gracias a esa participación podemos entender lo que Dios quiere decirnos con su creación, nos remite al Creador. El Nuevo Testamento identifica al Hijo, a Jesucristo, con el Logos, con el Verbo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, se dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Es una referencia, una alusión a ese Logos, esa sabiduría identificada con el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que estaba junto al Padre y al mismo tiempo era Dios, porque las tres personas, cada una de ellas es Dios. La sabiduría de Dios es pues una persona, es el Verbo encarnado, es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y San Juan señala que todo se hizo por Él. Por tanto, aquí está expresado como el Hijo interviene en la creación. Todo se hizo por Él. San Pablo lo expresa con otras palabras. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y todas subsisten en Él. Frases de enorme importancia para entender que Cristo es la sabiduría y que interviene en la creación de todo el universo. Por otra parte, vale la pena subrayar que la razón, ya sea científica o filosófica, es diferente, que se refiere a las ciencias particulares, a las ciencias positivas, y la razón filosófica. Esa razón
no puede llegar a conclusiones contrarias a la fe, pues ambas, la razón y la fe, provienen de un mismo origen. Esto es lo que la teología de la Iglesia siempre ha sostenido. Cuando está perfectamente determinado lo que es de fe, una verdad de fe, si la razón llegara a una conclusión distinta, pues sería señal de que la razón se estaría apartando de la verdad, porque la fe se refiere a las verdades reveladas por Dios. Por tanto, lo ordinario es que haya armonía, lo normal, lo que ocurre siempre, entre la razón cuando está bien orientada, tanto si se refiere a las ciencias particulares como a la filosofía, con las verdades de fe. Una adecuada epistemología se refiere a la teoría del conocimiento, distingue los ámbitos propios de las ciencias naturales, de la filosofía y de la fe. Esto es importante porque, por ejemplo, hoy en día hay una fuerte tendencia a la que Benedicto XVI se refirió en muchas ocasiones, a querer considerar que solamente se pueden considerar como verdaderas las conclusiones de las ciencias positivas, que tienen un método propio, riguroso, pero aplicado al mundo de lo material. Todo lo que escapa a ese ámbito no es materia de verdad. Ahí no se puede hablar de verdad. En todo caso será un campo de opinión, porque la metodología de las ciencias positivas, que se considera como único criterio de verdad, no se puede aplicar a esas realidades inmateriales, como pudiera ser la libertad, como pudiera ser el amor, como pudiera ser Dios mismo. Y por tanto, eso conduce a un relativismo y también muchas veces al agnosticismo, a la incapacidad de la razón para llegar a conocer a Dios. En cambio, cuando la epistemología es adecuada, se distingue muy bien cuál es el ámbito propio de las ciencias naturales, donde hay una verdad científica, ciertamente, pero también se distingue del saber filosófico, que no es un saber que esté atado a la experimentación como lo están las ciencias positivas, donde se puede acceder rigurosamente a la verdad, pero con otra metodología. Y distinto es también el ámbito de la fe, donde las verdades son reveladas y por lo tanto para el creyente asumidas incondicionalmente. Por tanto, las ciencias no cubren todo el ámbito de la razón humana. Esto dicho para quienes pretenden absolutizar el saber de las ciencias positivas. La fe necesita de categorías filosóficas para formularse, por eso es que la filosofía apoya a la teología y se pone al servicio de la fe para que esa fe se pueda expresar mediante conceptos, categorías proporcionadas por la filosofía. Bien, en tercer lugar, el Espíritu Santo, a quien llamamos Señor y Dador de vida. Ya la expresión habla de su modo de intervenir en la creación, dando la vida. En el Catecismo se dice: creemos que el mundo procede de la voluntad libre de Dios, no de una necesidad, sino que libremente Dios ha querido crear el mundo, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, darles el ser, hacerlas partícipes de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Por eso Dios ha creado el mundo, o para eso, para hacer partícipes a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Y se citan estas palabras del Apocalipsis: porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Una expresión que no tiene vuelta de hoja, no hay duda, pues que se está afirmando que la creación es obra de Dios.
Y se concluye con estas palabras del Salmo 145. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Es decir, que la bondad de Dios conduce precisamente a esa creación. Dios quiere comunicarnos su bondad. ¿Por qué? Pues porque nos ama. Y ahí tendrá especial mención el Espíritu Santo. Salida de la bondad divina, también esto es del Catecismo de la Iglesia, la creación participa en esa bondad, igual que decíamos, lo creado participa del ser de Dios, todos los entes participan del ser, la inteligencia humana participa de la luz divina. Ahora se dice que la creación participa de la bondad divina. Cuando leemos en el Génesis, y vio Dios que era bueno, vio que era muy bueno, está subrayando que en ese efecto creador suyo, la realidad creada, existe la bondad. Porque la creación es querida por Dios como un don, como un regalo, no como algo a lo que Él estuviera evidentemente obligado, sino como un don, un regalo. Este carácter de bondad y de don libre permite descubrir en la creación la actuación del Espíritu que, como dice el Génesis, aleteaba sobre las aguas. Allá desde ese momento del Antiguo Testamento hay una alusión al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, el amor subsistente entre el Padre y el Hijo. La Iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, dador de vida y fuente de todo bien. La Iglesia, pues, considera que es propio del Espíritu Santo dar la vida, dar esa vida que en el fondo es esa vida que nos conecta con Dios y nos hace partícipes de su misma vida. Y es el Espíritu Santo que en un acto de amor nos comunica esa participación. ¿Para qué ha sido creado el mundo? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad que Dios se propone al crear el mundo? Pues el Concilio Vaticano I definió que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Hay que entender bien qué significa esta expresión. Dios ha creado todo, dice San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Esto para que no nos pudiera quedar como una sensación de que Dios solamente busca su propia gloria y se desentiende de nosotros. Al contrario, Él, al crear el mundo, no aumenta su gloria, porque su gloria es infinita desde siempre. Lo que quiere es manifestar esa gloria y comunicárnosla para beneficio nuestro. Por eso también afirma el Catecismo que la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad. La gloria de Dios está a favor de nosotros. Quiere comunicar su bondad infinita a las criaturas. Otro punto es el carácter temporal de lo creado y la evolución. Lo que existe, lo que ha sido creado, ha comenzado precisamente en el tiempo. El tiempo inicia con la creación. El efecto de la acción creadora de Dios es la totalidad del mundo creado, cielos y tierra. Dios creó cielos y tierra, es una forma de decir, lo ha creado todo. Todo lo que existe es obra del Creador. Dios es creador de todas las cosas, las visibles
y de las invisibles, espirituales y corporales. Quiere decir que no hay nada que exista y que no proceda de la acción divina. Por su omnipotente virtud, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Aquí está resumidamente esta declaración del Cuarto Concilio de Letrán del año 1215 y que expresa precisamente esa idea clara. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Todas las cosas han recibido el ser por participación del ser divino. La revelación afirma que el mundo ha sido creado con un inicio temporal. El Antiguo Testamento nos habla precisamente del momento de la creación, en el tiempo. Por eso es congruente con el designio divino de manifestarse en la historia de la salvación. Dios se manifiesta en la historia de la salvación, tiene un proyecto para salvarnos y lo hace en el tiempo, lógicamente. No lo hace, digamos, fuera del tiempo, sino a partir del inicio de la creación. Se trata de una verdad revelada que la razón no puede demostrar. La creación no se reduce al momento inicial, sino que se configura como una creación continuada. ¿Qué significa esto? Que Dios no es que haya en un determinado momento creado las cosas y se haya desentendido o se haya separado de aquello que creó. Entre otras cosas porque si lo que existe participa del ser de Dios, aunque haya una distancia infinita entre el creador y la criatura, pero hay una participación de ese ser, si dejara de haber esa participación, dejaría de existir la criatura. Si la criatura sigue existiendo, es porque está acompañada por Dios, por decirlo de alguna manera, porque sigue Dios dándole el ser. Y como crear significa dar el ser, pues se habla con propiedad de una creación continuada, en el sentido que Dios sigue dando el ser a los entes, a las criaturas. La creación se revela en la Biblia como una acción divina que continúa en la historia. No es un momento original y ya, sino que tiene una acción continuada. Dios acompaña esa historia de la humanidad. En esta visión dinámica, es decir, que no estamos en un nivel estático, sino que la creación se continúa y hay por tanto un proceso, va habiendo cambios y nuevas criaturas y nuevos seres, nuevos entes. Pues en esta visión dinámica que Dios acompaña, encajan sin dificultad algunos aspectos de la teoría de la evolución. No sería válido pensar que la teoría de la evolución es incompatible con la noción de creación. Lo que importa es distinguir, como siempre, distinguir entre el ámbito de la acción y la causalidad divina. Es decir, cómo interviene Dios en los procesos a través de los cuales se van originando los seres en el mundo y cómo intervienen los elementos humanos o los elementos naturales. La esfera de actuación y causalidad de los seres creados, es decir, en qué medida Dios interviene, en qué medida intervienen los seres creados. Cuando de una planta surge otra planta, o incluso pudiéramos decir una planta que hace de algún modo variar la especie,
habría que reconocer que hay un proceso natural, una causalidad propia de esa planta que origina otra planta. Pero en ese proceso no deja de estar presente la acción divina, dando el ser para que aquello exista. No es ahora el momento de abundar en esta idea, simplemente lo importante es distinguir que en ese proceso dinámico de creación continuada o incluso de evolución, hay que distinguir entre la acción de Dios, que siempre estará presente, y la acción de las causas y de los seres naturales. Bien, siguiente tema es creación y salvación. Dice el compendio que la creación es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Dios tiene un plan, un proyecto para salvarnos. Hará una alianza con los hombres. Pues el primer paso es la creación, el punto de partida, lógicamente. La actuación salvífica de Dios en la historia tiene su plenitud en el misterio pascual de Cristo. Comienza con la creación y culmina con el misterio pascual de Cristo. Y alcanzará su perfección final al final de los tiempos. Cuando Jesucristo venga en el juicio final a juzgar a todos los hombres. Continuidad y unidad del designio divino de creación y redención. Hay pues una continuidad desde la creación hasta la redención. Hay toda una historia, la historia de la salvación, que está guiada por Dios nuestro Señor, a la vez que en todo el proceso pues es evidente cómo Dios respeta la libertad humana, pero es la creación el primer acontecimiento salvífico, el punto de partida de la historia de la salvación. Y la salvación redentora tiene las características de una nueva creación, porque ciertamente la venida de Cristo al mundo supone un salto de primordial importancia respecto del pasado. Es lo que ocurre con el Nuevo Testamento, que viene a perfeccionar el Antiguo. Bueno, pues la presencia de Cristo ya no es solamente, digamos, parte de lo que Él ha venido revelando, de lo que Dios ha venido revelando al hombre, sino que es la inclusión de Cristo mismo en la humanidad, en el mundo. La verdad sobre la creación en la vida del cristiano. Podemos ahora detenernos finalmente a considerar pues las consecuencias que toda esta maravilla que hemos considerado de la obra creadora de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, cómo repercute en el hombre, cómo el cristiano se favorece y qué le corresponde al cristiano a dar como respuesta ante esa obra de amor que es la creación por parte de Dios nuestro Señor. La radicalidad de la acción creadora y salvadora de Dios requiere una respuesta que tenga ese mismo carácter de totalidad. Por eso, en el Deuteronomio, Dios nos lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es, por tanto, la respuesta que Él espera que le demos. Una respuesta que tenga carácter de totalidad. No es más o menos amar a Dios, sino que es muy significativo que señale con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todas tus capacidades, con tu inteligencia, con tu voluntad, con tus afectos, con tu cuerpo, con tu realidad integral.
con todo tu ser. Pues corresponder a su llamada a amarle, Él nos está invitando con esa indicación a amarle, corresponder a su llamada a amarle con todo nuestro ser, está intrínsecamente unido a llevar su amor a todo el mundo. En otras palabras, la correspondencia a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no sería total si no incluyera también el afán de llevar a Dios a otras almas, a otras personas, a todo el mundo. Porque podría incurrirse en una postura un tanto egoísta, diríamos. Quedarme en mí, recibiendo esa maravilla del amor de Dios en mí, pero solo para mí. La consecuencia normal, prevista por Dios, es que ese amor que Él nos da y nuestra correspondencia de amor total trascienda a otras personas. Por eso San José María decía, el apostolado es la superabundancia de la vida interior. Es decir, que cuando Dios está dentro de nosotros, necesariamente aquello se desborda hacia los demás, se orienta, trasciende hacia los demás, procurando que ellos también sean partícipes de lo que uno está viviendo. El conocimiento, por otra parte, la admiración del poder, de la sabiduría y del amor divinos que hemos considerado, conduce al hombre a una actitud de reverencia, adoración y humildad, a vivir en la presencia de Dios sabiéndose hijo suyo. Cuando conocemos ese poder de Dios, esa sabiduría y ese amor, nos admiramos y nace en nosotros una actitud de reverencia, de adoración y también de humildad ante la grandeza divina, que nos mueve a vivir en la presencia de Dios, sabiendo que somos sus hijos. Pues como todo ha sido creado para la gloria de Dios, ese es el fin de la creación. El cristiano busca esa gloria de Dios, no la propia vanagloria. Es una consecuencia. Dios nos hace partícipes de su gloria. Él quiere comunicarnos su gloria, su amor. Pero nosotros, para actuar congruentemente, hemos de buscar darle a Dios la gloria. Cuando buscamos la vanagloria, esa gloria vana, ese ponernos a nosotros como término, como centro, el ego, en ese momento ya no estamos orientando la gloria a Dios, y ahí hay una desviación. La grandeza y belleza de las criaturas despierta en las personas admiración, ciertamente. Todos tenemos esa experiencia, cuando vemos algo bello, algo grande, lo admiramos. Y en ello entrevemos la realidad de su creador. Si no hay prejuicios, si no hay actitudes deformadas, digamos, en la mente humana, lo normal es que al ver la belleza, la grandeza de las cosas que están en el mundo, en la naturaleza, pensemos, ¿quién ha hecho todo esto? Y concluyamos de una u otra manera, más explícita o menos, que existe un creador. Esto, que es común a cualquier ser humano, que puede ser válido para cualquiera, pues nos puede ayudar en el diálogo con los no creyentes. Puede ser muchas veces un punto de apoyo para dialogar con quienes no tienen fe, con quienes no creen en Dios, invitarlos a admirar la belleza en cualquiera de sus formas, para que se abran por ese camino al Creador. Y también nos puede ayudar en el diálogo con los creyentes, pero de otras religiones. Es camino
natural y sobrenatural para ese diálogo que debería, por voluntad de Dios, llevar a todos los hombres a la única verdad. Como bibliografía de esta sesión, de esta clase, remito al libro Síntesis de la Fe Católica, que se encuentra en opusdei.org.mx, y el capítulo cuarto, el número 4, está a cargo de Santiago Sanz, que es lo que hemos ahora considerado, este capítulo. Después de haber considerado la grandeza de la creación y de tener en cuenta que esa obra maravillosa procede del amor de Dios, que nos pide, por otra parte, una respuesta a nosotros con aquellas palabras del Antiguo Testamento, del Deuteronomio: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en definitiva con todo tu ser, con todas tus capacidades. Vale la pena considerar que conviene ser congruentes con esa invitación que Dios nos hace a una correspondencia de nuestra parte. Mientras más profundicemos en ese amor que Dios nos tiene y en esa grandeza de la creación, podremos corresponder con una mayor plenitud, con una mayor generosidad.